Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en este video. Hoy traigo una noticia que está causando un verdadero revuelo, una historia de amor, nostalgia y secretos entre Elçin Sangu y Bar Arduç. ¿Es cierto que Elçin le escribió una carta a Bar después de tanto tiempo? Quédate hasta el final porque lo que voy a contarte te dejará sin palabras. Todo comenzó hace unas semanas, cuando en varios foros de fans empezó a circular el rumor de una carta escrita por Elçin Sangu. Una carta supuestamente dirigida a su antiguo compañero y, según muchos, antiguo amor, Bar Arduç. Nadie sabía si era verdad o simplemente una invención de internet. Pero entonces, alguien cercano a la actriz aseguró haber visto el mensaje con sus propios ojos. Y ahí empezó el escándalo. Según esta fuente, Elçin habría escrito: "Hay cosas que el tiempo no borra, y tú sabes de qué hablo". Una frase corta, pero llena de significado. Muchos recordaron los años en los que ambos compartieron pantalla, cuando su química traspasaba la ficción. Las miradas, las risas fuera de cámara, los rumores de que su relación iba más allá de la actuación. Todo volvió a la memoria de los fans, que comenzaron a preguntarse: ¿y si entre ellos todavía hay algo? La prensa intentó contactar a ambos. Bar, fiel a su estilo reservado, respondió con una sonrisa y dijo: "Las cartas pertenecen al pasado. Lo importante es el presente". Pero su tono, dicen algunos reporteros, era ambiguo, como si intentara esconder algo. Por su parte, Elçin se mostró más directa en una entrevista reciente: "No me gusta que hablen por mí. A veces escribir es la única forma de decir lo que no se puede decir en voz alta". Una frase que desató aún más sospechas. ¿Confirmaba así que la carta era real? Los seguidores de ambos actores se dividieron rápidamente. Algunos apoyaron a Elçin, diciendo que fue un gesto sincero y valiente. Otros criticaron el supuesto intento de reavivar un amor imposible. En las redes sociales, los hashtags #carta de Elçin y #Elin Ibar se convirtieron en tendencia en pocas horas. Miles de comentarios, teorías y mensajes nostálgicos inundaron internet. Una fan escribió: "Esa historia no terminó, solo quedó en pausa". Otra respondió: "A veces las cartas dicen lo que el corazón calla". Mientras tanto, un periodista del mundo del espectáculo afirmó haber tenido acceso al texto completo. Según él, la carta hablaba de recuerdos compartidos, de promesas que el tiempo había borrado, y de un último adiós que nunca fue real. En un fragmento se leía: "Cuando el silencio pesa más que las palabras, escribir es mi refugio". Palabras profundas que muchos interpretaron como una confesión de amor tardía. Pero lo más sorprendente fue lo que vino después. Bar fue visto saliendo de un café en Estambul con una expresión seria, y al ser abordado por los reporteros solo dijo: "Hay cosas que no deben discutirse frente a las cámaras". Algunos testigos aseguran que llevaba un sobre en la mano, blanco y doblado, muy parecido al que describían los rumores. ¿Era la famosa carta? ¿La había leído? ¿O tal vez iba a responderla? Los medios no tardaron en hacer guardia frente a los lugares que ambos suelen frecuentar. En cuestión de días, los paparazzi lograron captar imágenes de Elçin caminando sola por las calles de Ziangir, con auriculares puestos y una expresión pensativa. En una de las fotografías, sostenía un cuaderno rojo. Los fans no tardaron en especular: ¿sería ese el mismo cuaderno donde escribió la carta? En los programas de televisión, los comentaristas debatían sin descanso. Algunos opinaban que todo era parte de una estrategia publicitaria para un nuevo proyecto. Otros, más románticos, aseguraban que lo que unió a esos dos actores trascendía las pantallas. "Hay miradas que no se actúan", dijo una periodista en directo, mientras mostraban imágenes antiguas de las grabaciones de Kiral Kask. Las redes ardieron nuevamente. A los pocos días, apareció un detalle que cambió todo. Una cuenta anónima en Instagram publicó una fotografía de lo que parecía ser la esquina inferior de una carta escrita a mano. Se reconocía claramente la caligrafía elegante de Elçin y una firma parcial con las letras ES. El texto visible decía: "Si alguna vez vuelves a leer mis palabras, que sepas que no escribo para remover el pasado, sino para agradecer que exististe en él". La publicación fue borrada minutos después, pero ya era demasiado tarde. Miles de capturas circularon por internet. Bar, mientras tanto, mantenía silencio. Ninguna declaración, ningún gesto claro.
Solo una aparición pública durante un evento benéfico donde, al ser preguntado por el tema, sonrió y respondió, hay recuerdos que se guardan, no se comentan. Sus palabras fueron interpretadas como una confirmación indirecta. En cuestión de horas, los portales de noticias titularon, Barr rompe el silencio, y deja entrever que la carta sí existió. Los fans comenzaron a dividirse aún más. Algunos pedían respeto por la vida privada de los actores, otros exigían la verdad. Las teorías crecían como la espuma. Algunos aseguraban que la carta había sido entregada en mano durante un encuentro casual en un rodaje publicitario. Otros sostenían que Elsin la había enviado por correo tradicional, como en las viejas películas románticas. Una tarde, el rumor alcanzó su punto más alto, un periodista publicó que Barr había respondido a la carta. No con palabras, sino con un gesto. Según su versión, el actor había enviado un ramo de tulipanes blancos, las flores favoritas de Elsin, al set donde ella grababa su nueva serie. Junto al ramo, una nota breve, algunas cartas se responden con silencios. La noticia conmovió a los seguidores. El romanticismo, la melancolía y la intriga se mezclaban en cada comentario. Las redes sociales se llenaron de videos editados con escenas antiguas de ambos, música triste y frases de la supuesta carta. En TikTok, un clip con el título La historia que nunca terminó alcanzó millones de reproducciones en pocas horas. Sin embargo, mientras el mundo digital vibraba con teorías, las voces cercanas a los actores pedían cautela. Un amigo de Barr declaró en una entrevista, no todo lo que se escribe es cierto. A veces, el silencio también es una forma de proteger lo que fue real. Estas palabras, lejos de calmar el revuelo, alimentaron aún más la curiosidad. Los seguidores más fieles se dedicaron a analizar cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes. Cuando Elsin compartió una foto de un amanecer con la frase el tiempo pone todo en su lugar, los comentarios se llenaron de corazones y preguntas. Días después, Barr publicó una imagen caminando por un muelle, con la leyenda no todo lo que se pierde, se olvida. Fue imposible no conectar los puntos. Mientras tanto, los productores de televisión y los medios de espectáculos veían en todo esto una oportunidad. Se empezó a hablar de un posible reencuentro profesional entre ambos, quizás en una nueva serie o una película. Algunos directores incluso confesaron haber enviado propuestas, sabiendo que el público estaría encantado de verlos juntos otra vez. El misterio, sin embargo, seguía sin resolverse. ¿Existió realmente la carta? ¿Fue solo una expresión simbólica, una metáfora del pasado que ambos compartieron? Tal vez nunca lo sepamos. Pero lo cierto es que esta historia reavivó la nostalgia de una generación de espectadores que, años después, todavía suspira al recordar aquella química imposible de olvidar. Quizás eso sea lo que más fascina de todo esto, la idea de que, incluso cuando las luces del set se apagan y los guiones se guardan, hay emociones que permanecen intactas. Una carta, una frase, una mirada perdida en el tiempo pueden ser suficientes para encender la llama de una historia que, aunque terminó en la pantalla, sigue viva en el corazón de millones. Y mientras los fans continúan buscando pistas, una cosa es segura, en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción siempre ha sido delgada. Quizás esa carta, real o imaginaria, no sea más que un recordatorio de que los amores verdaderos nunca se olvidan del todo. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que Elsin realmente escribió esa carta? ¿O todo es parte de una estrategia para un nuevo proyecto juntos? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leer tu opinión. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like si te gustan las historias que van más allá del rumor. Hasta la próxima, queridos seguidores. Formo Nustu.